Hay gente haciendo peso muerto con la espalda doblada como una gárgola medieval, mientras te dicen que la columna está diseñada para flexionarse, bro. Y al mismo tiempo tienes a otros tratando la espalda como si fuese una reliquia de porcelana del Vaticano. Jamás hagas peso muerto si no quieres acabar en silla de ruedas. No dobles la columna ni para hacer abdominales. No te inclines, no redondees, no respires fuerte cerca de una mancuerna. El problema es que las dos posturas están usando trozos de verdad para construir conclusiones bastante estúpidas. Porque, adivina qué, la columna puede adaptarse. Cualquier tejido del cuerpo se adapta en las condiciones adecuadas. Y el entrenamiento con pesas puede mejorar muchísimos casos de dolor lumbar. Pero de ahí a interpretar cualquier flexión bajo carga como una estrategia antifrágil, hay un trecho importante. Y aquí está la parte que muchos no entienden. Ver gente haciendo barbaridades no convierte esa barbaridad en una recomendación inteligente para ti. Bienvenido a Escuela de Culturismo Natural. Soy Roberto Amorosi, autor de la Biblia del Culturismo Natural y formador de más de 3.000 entrenadores personales. Y hoy vamos a poner orden a uno de los debates más prostituidos del fitness moderno. Al final de este vídeo no vas a salir con un dogma nuevo para repetir como un loro con cinturón de powerlifting. Vas a salir con algo bastante más útil, un criterio. Vas a entender qué significa de verdad que el cuerpo se adapta, cuándo esa adaptación tiene sentido, cuándo deja de ser una adaptación y empieza a ser un problema, qué diferencia hay entre una columna sana y una columna lesionada y por qué incluso el entrenamiento pesado puede ayudar en caso de dolor lumbar y por qué el enfoque conservador que defendemos en la escuela no nace del miedo al movimiento, sino del respeto por la relación entre objetivo, contexto y coste. La confusión de este debate nace de no distinguir contextos. Y cuando no distingues contextos, acabas mezclando rehabilitación con rendimiento, rendimiento con culturismo, culturismo con espectáculo y espectáculo con criterio. Que es una receta maravillosa si tu objetivo es hacer reels. Si tu objetivo es entender algo, ya no tanto. Vamos por la base. El cuerpo humano es una máquina de adaptación y como hemos dicho, esto incluye a la columna. ¿Y tú qué quieres? ¿Una columna fuerte y capaz de soportar casi cualquier cosa? ¿O prefieres tratarla como cuando te acabas de comprar el último iPhone y vas por ahí cagado de miedo de que se te caiga al suelo? Spoiler, se acaba cayendo. Por eso hay que decirlo claro, porque durante años se ha medicalizado la espalda como si fuera una reliquia frágil que hubiese que envolver en burbujas. Y existe todo un filón de pseudogurus monetizando el miedo, agazapados a la espera de que te duela algo para decirte: ¿ves? Te dije que te acabarías lesionando, me necesitas para no volver a hacerte daño. Pero la verdad es que no. La espalda no es de cristal. Los discos no son donuts condenados a explotar en cuanto te inclines a atarte una zapatilla o por hacer abdominales. Los tejidos se adaptan a la carga, al movimiento y a la exposición progresiva. Eso sí, se adaptan si las demandas están dentro de su capacidad de adaptación, que es una frase mucho menos sexy que haz movimientos naturales y confía en tu cuerpo, o prohibido hacer peso muerto si no quieres acabar en silla de ruedas, pero bastante más honesto. Piensa en un contorsionista o en un gimnasta que desde muy joven expone su columna a rangos extremos de movilidad. Su cuerpo no solo tolera eso, se adapta a eso, cambia tejidos, cambia tolerancias, cambia control motor. Y ahora piensa en un powerlifter o un strongman que llevan años metiéndole una barbaridad de carga axial con presión cizalla y con una progresión cuidadosa construida durante años y décadas. Su columna también se adapta, pero en otra dirección. No está buscando un rango imposible, está buscando firmeza para tolerar fuerzas descomunales. Mismo cuerpo, adaptaciones distintas, porque el cuerpo responde a lo que le pides. Y aquí viene la primera trampa del debate. Que el cuerpo puede adaptarse no significa que cualquier exposición sea inteligente, ni necesaria, ni transferible a cualquiera. Un tío puede llevar chepando desde que levantaba 20 kilos y haber construido progresivamente durante años una tolerancia específica a ese patrón. Puede tener además una geometría articular favorable, una rigidez tisular determinada, una buena capacidad de brace, una antropometría útil, una genética que le permita sobrevivir a ciertas cosas que a otro le sacan de circulación. Tú ves el resultado final y piensas: ah, vale, pues entonces levantar así está bien. Y cuando lo intentas tú, de buenas a primera, ¡fa! Y te haces daño. Es que tú estabas adaptado a otra cosa. Es importante entender que lo que estás viendo no es una prueba de universalidad. Estás observando a un superviviente.
Y aquí entra un sesgo del que se habla poquísimo en fitness y debería hablarse bastante más, el sesgo del superviviente. Cuando se habla de genética, en este sector casi siempre se piensa en las clavículas, la cintura, las inserciones, las formas musculares o la facilidad para ganar masa muscular. La genética estética, lo que se ve al espejo. Pero casi nadie piensa en la genética estructural y la genética para tener una determinada fuerza basal, en la forma de las articulaciones, en la tolerancia del tejido conectivo, en la resistencia de los discos y en la capacidad de soportar compresión, cizalla o flexión repetida durante años. Vamos, en el kilometraje mecánico, por así decirlo. Literalmente, hay energúmenos que en su primer sentadilla se pusieron a jugar con 160 kilos, así a quemarropa. Y tú ahí rompiéndote los cuernos para dominar un 3x3 con ese peso después de años y años de pico y pala. Y claro, es justo en ese momento cuando ves a un levantador fortísimo haciendo algo que parecía una herejía biomecánica y concluyes que eso es lo que le hizo fuerte, cuando muchas veces la lectura correcta es la contraria. No es que esa ejecución sea buena porque le hizo fuerte, es que precisamente porque tiene una característica que le permite tolerarla, puede hacerse fuerte con ella. Parece un matiz pequeño, pero cambia toda la interpretación. Porque una cosa es observar que alguien tolera algo y otra muy distinta es recomendarlo como si fuera una estrategia sensata para el conjunto de la población. O peor aún, para un culturista natural cuyo objetivo no es mover el máximo peso posible válido en competición, sino utilizar el máximo peso posible que permite estimular la musculatura con levantamientos musculares, dominando cada centímetro del recorrido. Y aquí es donde entra otra diferenciación decisiva. No es lo mismo una columna sana que una columna lesionada. Una columna sana tiene capacidad de adaptación. Si la expones progresivamente a ciertas demandas, puede desarrollar tolerancia, puede hacerse más robusta, puede aceptar mejor ciertas posiciones, ciertas cargas, ciertos rangos, siempre que la dosis sea razonable y el proceso no exceda su capacidad de recuperación. Pero si quieres un ejemplo visual que vale más que 1000 palabras, échale un vistazo a los vídeos de nuestro atleta Pedro Márquez Padilla. Cargas pesadas bajo un control exquisito, arte en movimiento puro y duro. Pero una columna lesionada es otra historia. Una columna lesionada se lesionó por un motivo y muy a menudo ese motivo está relacionado con una combinación concreta de movimiento, carga, fatiga y exposición. Pretender recuperar esa lesión reproduciendo sin más el patrón que la generó es en muchos casos un disparate. No valentía, no antifragilidad, disparate. Esto McGill lo explica muy bien cuando distingue entre adaptar antes de una lesión y gestionar después de la lesión. Antes del daño, dentro de un rango sensato, ciertos tejidos pueden adaptarse. Después, la película cambia y no hay margen para hacer bobadas. Si hay pérdida de altura discal, si hay un daño en platillos vertebrales, si hay cambios mecánicos relevantes, la regla ya no son las mismas. No estás construyendo sobre un terreno intacto, estás negociando con una estructura que ya cambió. Pero cuidado, esto no significa que tengas prohibido volver a realizar esos ejercicios. Significa entender qué es lo que hacías mal, qué errores provocaron la lesión o sobrecarga y cómo adaptar tu ejecución para mantener las curvas fisiológicas de tu espalda dentro de tu rango de tolerancia. De hecho, aquí hay otro punto importante que el debate simplifica de manera grotesca. El entrenamiento con carga no es malo para la espalda, ni siquiera en personas con dolor lumbar. Esto es clave. Hay estudios como el de Which Patient with Low Back Pain Benefit from Deadlift Training, madre mía, qué inglés, que muestra que el peso muerto puede ser útil en pacientes con dolor lumbar, útil para reducir dolor y mejorar función, no al revés. Y no porque el peso muerto sea una medicina mágica, sino porque una carga bien elegida, bien dosificada y personalizada en el tiempo promueve la regeneración de los tejidos, además de restaurar capacidad, confianza, fuerza y tolerancia. De hecho, la evidencia científica más actuales rompen por completo la creencia popular y muestra que en sujetos sedentarios los discos son más sutiles, deshidratados y sujetos a fenómenos degenerativos con respecto a personas entrenadas. Que el entrenamiento correcto con pesas genera adaptaciones positivas y rehidratación de los discos. Y que los entrenamientos que implican cargas elevadas con bajo volumen podrían ayudar a promover la regeneración del disco en lugar de exacerbar su degeneración. La conclusión correcta no es, pues el peso muerto cura espaldas, y tampoco que el peso muerto destroza espaldas. El problema no es la carga, el problema es no saber usarla. Y para un entrenador que basa su brand y servicios en el terrorismo psicológico de que vas a hacerte daño, requiere mucho menos esfuerzo continuar con su narrativa apocalíptica en lugar que aprender, estudiar y saber aplicar. Entonces, como se suele decir, el veneno está en la dosis, pero también en el contexto, en la técnica, en el historial del sujeto y en el objetivo real de cualquier intervención. En otras palabras, vivir inmóvil o ir por la vida como si te hubieran metido un palo por el upite no fortalece tu espalda, la empobrece.
Y como siempre digo, la pregunta clave es, ¿entrenas la fuerza o entrenas la debilidad? Si has llegado a este punto del vídeo, doy por hecho que eliges la primera, por lo que la clave es entender la diferencia entre una flexión deliberada y una flexión que ocurre porque el sistema colapsa. Pero antes de seguir, es necesario hacer una pequeña pausa obligatoria para el patrocinador. Ese pequeño ritual contemporáneo en el que fingimos que los vídeos se pagan solos como si el algoritmo remunerara la virtud y no el caos. Vamos con ello y volvemos a la columna para que entiendas por fin el 90% de las discusiones que la rodean. ¿Cuántos años llevas entrenando para seguir sin saber programar una rutina decente y conseguir resultados de verdad? Si te apasiona el entrenamiento y quieres dejar de ser el colega que da consejos gratis en el gimnasio para convertirte en un entrenador personal 100% legal en España, especializado en culturismo natural, tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Es tu oportunidad de dejar de dar vueltas en círculo copiando rutinas de Instagram y empezar a trabajar como un profesional de verdad. Decíamos que es clave entender la diferencia entre una flexión deliberada y una flexión que ocurre porque el sistema colapsa. Esta distinción separa radicalmente al que sabe lo que hace del que simplemente se desmonta bajo carga y luego intenta intelectualizarlo. Cuando el levantador utiliza cierto grado de flexión de forma estratégica, suele haber un patrón coherente. Hay brace, hay control y un grado concreto estable. Hay consistencia, repetición tras repetición. La posición podrá gustarte más o menos, pero no es una rendición ante la carga, es una elección estratégica y experimentada dentro de su estilo de levantamiento. En cambio, cuando alguien no sabe hacer peso muerto, se ve al instante. La espalda se dobla porque cede y pierde tensión. Cada repetición es distinta y la fatiga le va desmontando la estructura poco a poco. No se trata de una técnica alternativa, sino de una pérdida progresiva de control. Eso no es usar la columna, eso es sucumbir. Y si encima hablamos de culturismo, mi postura aquí es clara y cristalina. Para un culturista natural que busca hipertrofia, salud articular, carrera larga y levantamientos musculares, Shepard viene con una relación riesgo-beneficio claramente negativa, porque tu objetivo no es adaptar tejidos pasivos y optimizar palancas para superar tu máximo 1RM válido en competición. Tu objetivo es estimular la musculatura diana de forma estable, controlada y repetible, solicitando lo menos posible esos tejidos pasivos. Por eso, los levantamientos en culturismo natural deberían ser levantamientos musculares. Así que, en un peso muerto, aguantas la bajada, no desconectas entre repeticiones y no metes tirones para subir de cualquier manera. ¿Capichi? Y esto es lo que en la escuela defendemos cuando proponemos un enfoque de sentido común. Cuando el objetivo es la hipertrofia y el desarrollo muscular, buscar mayor rigidez útil y el mayor control posible y la mejor flexión innecesaria bajo cargas elevadas. No porque doblar la columna sea siempre malo, sino porque no necesitas ese peaje para lograr tu objetivo. Y porque además, en una población amplia, heterogénea, con historiales variados y técnicas mediocres, esa prudencia tiene bastante más sentido que jugar a ser una excepción genética con alquiler pagado por los discos. La buena noticia es que este enfoque es básicamente el mismo que utilizaría alguien con patologías previas, por lo que estandarizar la ejecución de esa forma triangula todos los objetivos posibles, transformar tu físico y fortalecer tu columna alejándote de las lesiones. En conclusión, como expliqué ampliamente en este vídeo de aquí, la frecuencia de las lesiones en el mundo del levantamiento con pesas por cada 1000 horas de práctica son extremadamente bajas comparada con cualquier otro tipo de actividad física, incluso el salir a correr. Así que no, la columna no es de cristal, pero tampoco es un cheque en blanco para ponerse a hacer series de Jefferson Curl al fallo. La parte incómoda es esta. Lo que convierte una ejecución en sensata o en estúpida no es una frase bonita sobre movimiento natural. Es el contexto, el objetivo, es el historial de esa columna, es la dosis, la progresión y si estás eligiendo una técnica o si la carga te está desarmando. Y sobre todo, es si entiendes que ver a alguien tolerar una barbaridad no convierte esa barbaridad en una recomendación universal. Para un culturista natural que quiere músculo, longevidad y criterio, la pregunta importante no es ¿puedo adaptarme a esto? La pregunta importante es ¿me compensa hacerlo así para el objetivo que tengo? Ahí está la diferencia entre entrenar con método y entrenar con coartadas. Y si todo esto te ha servido para darte cuenta de que no te falta motivación, sino estructura, entonces ya has entendido algo muy importante. El problema de mucha gente en este sector no es que no entrene duro, es que no sabe ordenar lo que sabe. Y ahí es donde empieza a perder años
años. Si quieres dejar de entrenar a ciegas, entender de verdad cómo aplicar criterio al culturismo natural, a la biomecánica, a la programación y a la relación real entre técnica, estímulo y riesgo, tienes aquí la formación de experto y culturismo natural y nuestra programación de The Natural Way. No para darte más ruido, para darte método. No necesitas una nueva religión del fitness. Necesitas entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque cuando tienes criterio, dejas de discutir como un fanático y empiezas a decidir como un profesional. Y eso, en un sector lleno de humo, ya te coloca muy por encima de la media. Nos vemos en el próximo vídeo.